tardes a todos y todas. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Y vamos a empezar con la charla que voy a dar hoy, que trata de los nanomateriales, ¿sí?, del mar. Bueno, como sabemos, si analizamos la superficie de la Tierra, podemos ver que más del 70% está cubierta de agua, ¿sí? De esa superficie cubierta de agua, el 97.5% corresponde a aguas saladas, ¿sí? Los mares y océanos son muy importantes para la vida, ya que funcionan como generadores de oxígeno, también son sumideros de dióxido de carbono, también regulan el clima y la temperatura, lo que permite la existencia de muchísima cantidad de especies y variedad de formas de vida submarinas en el planeta Tierra. ¿Sí? Los beneficios que podemos obtener de mares y océanos son muchísimos. A nivel mundial, el valor del mercado de los recursos marinos y costeros y toda su industria se estima en aproximadamente 3 billones de dólares por año. ¿Sí? Los océanos sirven como una fuente importante de alimentos. Más de 3.000 millones de personas dependen de los océanos como fuente principal de proteínas, por sus variedades de pescados, de moluscos, crustáceos y otros animales comestibles. También el océano nos aporta algas marinas. Las macroalgas se suelen clasificar en 3 grandes grupos, en las algas rojas, pardas y verdes, que tienen excelentes propiedades nutricionales y se utilizan mucho en gastronomía, principalmente en el continente de Asia y también en el resto del mundo. Bueno, a partir de estos recursos marinos también podemos producir distintos suplementos dietarios, como puede ser el cartílago de tiburón, que aporta colágeno, o aceites de pescado, que aportan omega 3, que son ácidos grasos poliinsaturados, también el hígado de bacalao, por sus propiedades nutricionales, y de origen vegetal, la espirulina, que es un tipo de alga utilizada como suplemento nutricional, principalmente en dietas vegetarianas y veganas, que es una excelente fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes y proteínas. Otros productos interesantes de origen marino son, por ejemplo, la harina de pescado, que es un subproducto, pero se utiliza mucho en la alimentación de animales. Aceite de ballena, por ejemplo, que en un principio se utilizaba como combustible de lámparas, hasta que este fue reemplazado por el querosén. También perlas que se obtienen a partir de moluscos, por ejemplo, y distintos caracoles que se utilizan en joyería. Está surgiendo la actividad minera submarina, donde se pueden extraer plata, oro, cobre, manganeso y zinc. Como ocurre con todas las actividades mineras, la minería de alta mar plantea ciertas dudas con respecto a los daños ambientales que puede producir. También tenemos extracción de petróleo submarina y otro tipo de energías que se pueden obtener del mar, por ejemplo, la energía mareomotriz, que aprovecha las mareas, y la energía eólica marina, que aprovecha la fuerza del viento, ¿sí?, que se produce en alta mar para generar electricidad. Estos son solo algunos ejemplos de todos los productos y actividades que ofrecen los mares y océanos. Y en este contexto traje los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó la ONU en su Agenda de 2030, ¿sí?, que son los objetivos para emprender un nuevo camino con el que podemos mejorar la vida de todos en el planeta, y el Objetivo 14, que tiene que ver precisamente con los recursos marinos, plantea conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y recursos marinos. Y en este objetivo se plantean varias metas, como prevenir y reducir significativamente la contaminación marina, gestionar y proteger sosteniblemente ecosistemas marinos y costeros, aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología marina, y mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos. Bueno, particularmente en este contexto me parece importante destacar aquellos materiales que se pueden obtener de desechos marinos o de, por ejemplo, las algas que actualmente contaminan las costas en muchos países del mundo, contribuyendo de esta manera a la economía circular, ¿sí?, que busca aprovechar los residuos o eliminarlos, distinto de los modelos tradicionales económicos donde se extrae, se produce y se desperdicia mucha cantidad de material. Entonces comencemos con un biopolímero que utilizamos mucho en el INTEMA, en el grupo donde trabajo,
es el quitosano. El quitosano es un biopolímero, es un polisacárido particularmente, que se produce a partir de la quitina, ¿sí? La quitina es un compuesto estructural que se encuentra en el exoesqueleto de diferentes crustáceos, también en insectos, en la pared celular de hongos, como así también en algas verdes, en distintas levaduras y protozoos. Durante las últimas décadas se ha aumentado mucho la investigación del quitosano porque tiene excelentes propiedades y se pueden formar distintos materiales a partir de él. Sí, es un compuesto catiónico, es decir, que tiene cargas positivas. Entre sus propiedades podemos destacar que es antimicrobiano, antifúngico y antiviral, con lo cual tiene diversas aplicaciones en el campo de los alimentos y también de la medicina. Como dije que es un compuesto catiónico con cargas positivas, este también puede unirse a superficies cargadas negativamente, lo que lo hace un buen bioadhesivo. Es biocompatible y biodegradable, y también se ha descubierto sus propiedades bioestimulantes. Esto lo hace muy útil en aplicaciones en agricultura, ya que lo que hace al ser un bioestimulante es mejorar, ¿sí?, la capacidad de defensa de las plantas ante distintos microorganismos y patógenos, sin la necesidad de aplicar tantos agroquímicos. Bueno, podemos a partir del quitosano formar también nanomateriales. Hay varios métodos por los cuales se pueden obtener nanopartículas de quitosano. Algunos de ellos son la evaporación de solvente, el método de emulsión, el de difusión, la gelación iónica, coacervación y precipitación y el secado por spray. Y con estas nanopartículas de quitosano lo que podemos hacer es vehiculizar distintos principios activos, como por ejemplo pueden ser fármacos o agroquímicos o aditivos alimentarios. Y esto puede servir tanto para protegerlos de agentes externos, ¿sí?, como por ejemplo la temperatura o la humedad, como también para su liberación sostenida en el tiempo. Por ejemplo, nosotros actualmente desarrollamos partículas de quitosano, ¿sí?, para encapsular distintos agroquímicos y liberarlos progresivamente en el tiempo, y no tener que hacer tantas aplicaciones en el campo. Acá les traje para mostrarles un trabajo bastante reciente, es de 2019, donde estos autores lo que hicieron fue encapsular ¿sí?, son nanocápsulas de quitosano, encapsular un fármaco que sirve para trasplantes, ¿sí?, es para mejorar la compatibilidad en trasplantes. En este caso lo probaron en trasplante de cabello. Este fármaco es la ciclosporina, perdón, no es soluble en medios acuosos, se solubiliza en acetona, que es tóxica. Lo que hicieron ellos fue solubilizarla mediante un tensioactivo, sería esta cápsula azul. El fármaco está en el medio, y luego a su vez lo recubrieron con quitosano. ¿Por qué? Por su biocompatibilidad. Este tipo de fármaco lo aplican directo en la piel, y para que penetre mejor la piel le agregan el quitosano por esta característica de ser biocompatible. Y acá están los resultados, que son muy interesantes. Tenemos arriba las micrografías. En la primera podemos ver sería el fármaco en el tensioactivo, ¿sí? Es muy pequeño, vemos la escala es de 200 nanómetros, y en las otras dos fotografías vemos las nanocápsulas con quitosano, ya son más grandes. Ambas tienen quitosano, pero de distintos tamaños, de distinto peso molecular. La que está en el medio es de un quitosano con peso molecular más bajo, que obviamente para este tipo de aplicación requieren este tamaño nanométrico para que penetre la piel, y utilizaron estas cápsulas con quitosano de bajo peso molecular para aplicarlas, en este caso en ratones, para evaluar cómo mejora el tratamiento del trasplante de cabello. Entonces tenemos en la primera columna los ratones control, donde se les hizo un trasplante de cabello, pero no se aplicó el fármaco. En la siguiente columna se hizo el trasplante de cabello y se aplicó el fármaco con el tensioactivo únicamente, que eran estas pequeñas cápsulas que vimos primero.
En la tercera columna se aplicaron las cápsulas con quitosano y podemos ver cómo mejora la biocompatibilidad, mejora la penetración del fármaco a través del tejido de la piel y mejora así el trasplante capilar. Y en la última es un control positivo, se les hace el trasplante de cabello y se coloca el fármaco directamente solubilizado en acetona, pero como dije, la acetona es tóxica. Entonces, poder, mediante unas nanocápsulas de quitosano, obtener la misma eficacia que aplicando el fármaco directamente, pero en un solvente tóxico, es un muy buen resultado, ya que, como vimos, el quitosano no es tóxico y es biocompatible. Bueno, también podemos obtener biopolímeros a partir de algas, podemos obtener ficocoloides, son hidrocoloides que se obtienen a partir de algas. Los grupos más importantes de ficocoloides son las carrageninas, los ágares y los alginatos. Como dije, las algas actualmente se encuentran contaminando muchas costas de diversos países, entonces es muy beneficioso poder aprovechar este recurso para obtener este tipo de polímeros que nos sirven también para desarrollar nanomateriales. Los ficocoloides tienen excelentes propiedades, gelantes, espesantes, estabilizantes, los hacen muy útiles en el área de alimentos, de cosmética, por ejemplo. También son biocompatibles y biodegradables, y también han demostrado capacidad bioestimulante, con lo cual se utilizan también en agricultura. Bueno, voy a comenzar con el alginato. El alginato es aniónico, a diferencia del quitosano, es decir, tiene cargas negativas y tiene la capacidad de gelar, de formar geles cuando está en presencia de cationes, ¿sí? Como el catión del calcio. Y forma estas estructuras donde se entrecruzan las cadenas de alginato con los iones calcio, formando esta estructura que se conoce como caja de huevo. Mediante esta metodología sencilla, que es entrecruzar con calcio, se pueden formar también nanomateriales. En este caso es un trabajo de 2015, donde producen nanocápsulas de alginato, sí, por la técnica de la microemulsión. Agitan a alta velocidad una solución de alginato. En este caso, la solución de alginato contiene un aceite esencial. Los aceites esenciales son muy volátiles, por eso los quieren encapsular y así proteger de los agentes externos. Y simplemente agregan calcio para formar, como vimos hoy, la caja de huevo, ¿sí? Es las cadenas de alginato entrecruzadas con los calcios, en este caso representados por los círculos azules. Y en este caso tenemos el principio activo que queríamos proteger o encapsular o vehiculizar, que son los puntitos verdes, están no solo dentro de la cápsula, sino también entre las cadenas del polímero, ¿sí? Nosotros podemos tener o bien el principio activo solamente dentro de las cápsulas, eso se lo conoce como cápsulas, a diferencia de las que se llaman nanoesferas, donde el polímero está en toda la cápsula, en realidad es todo polímero, y el principio activo se encuentra dentro. En este caso está tanto en el centro como en el polímero, y eso le da una cinética de liberación diferente, ¿sí? De acuerdo a la aplicación, vamos a buscar distintos tipos de cinética de liberación. Bueno, también podemos, como les comenté, el alginato tiene cargas negativas, mientras que el quitosano tiene cargas positivas. Podemos entrecruzarlos entre ellos, formando lo que se llama complejo polielectrolito, aprovechando esas propiedades, y así no tener que usar agentes entrecruzantes, que muchas veces son químicos sintéticos, que no son verdes, sí son tóxicos, con lo cual podemos aprovechar y usar ambos biopolímeros para generar también distintos tipos de materiales. Por ejemplo, acá hay un caso de nanocápsulas de alginato quitosano. Este es un trabajo de 2018, donde lo que se buscaba era encapsular un fármaco para pacientes con diabetes, ¿sí? Y este fármaco se aplica vía oral, se consume vía oral. Con lo cual, ¿qué es lo que buscan?
estos científicos buscaban proteger el fármaco del pH del estómago, tiene que llegar intacto al nivel intestinal para poder ser absorbido allí. Aprovechando que el quitosano tiene una respuesta ante distintos pHs, lo que hicieron fue primero encapsular el fármaco en alginato de calcio y luego, aprovechando las diferencias en las cargas de estos polímeros, le hacen otro recubrimiento con quitosano. Ahí está en el modelo el fármaco en el centro, la capa de alginato entrecruzado con calcio y luego el último recubrimiento con quitosano. Bueno, y por último les quería comentar un poco acerca de unas técnicas bastante recientes, ya hace varios años que se usan, son técnicas electrohidrodinámicas, donde se utiliza un campo eléctrico para generar micro y nanoestructuras. Las dos técnicas electrohidrodinámicas son el electrospinning y el electrospraying, en español también se dice electrohilado y el electropulverizado, que nos permiten obtener micro y nanofibras y micro y nanocápsulas respectivamente. Lo que se hace es, se necesitan 4 componentes básicos para esta técnica, que es una fuente de alto voltaje, que puede operar en corriente continua y a veces inclusive en corriente alterna, una aguja o capilar, que es por donde va a pasar la solución de polímero, y una bomba para bombear el líquido a través de una jeringa. Y por último, un colector que debe estar conectado a tierra, y puede ser una placa plana o un tambor giratorio. ¿Sí? Acá tenemos el cono de Taylor. Lo que sucede es que el campo electrostático va a generar que la solución, la gota de polímero, tome esta forma, y una vez que el campo electrostático es lo suficientemente elevado como para romper la tensión superficial, se van a formar estos hilos de solución polimérica o bien el esprayado de la misma, formando así las fibras o las cápsulas. Obviamente va a depender de las propiedades de la solución polimérica, su viscosidad, su conductividad eléctrica, también de los parámetros de la misma técnica electrohidrodinámica, ¿sí? De operación. Puede ser el voltaje o el caudal al cual bombeamos. El año pasado estuve, gracias a una beca de la Fundación Carolina, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos en Valencia, España, y trabajé con estas técnicas. Esta es la foto de uno de los equipos, el más casero, para que vean, realmente se ven los 4 componentes, muy básico: la placa, la aguja, la bomba para bombear la jeringa y para bombear la solución polimérica, y la fuente de alto voltaje. Aquí tenemos en un zoom la aguja y, como les dije, el cono de Taylor. Y estas técnicas tienen varias ventajas. Tienen una alta eficiencia de carga de principio activo, es decir, se puede encapsular con una alta eficiencia de encapsulación. Se obtienen partículas o fibras con una distribución estrecha de tamaño, ¿sí? El campo eléctrico hace que las partículas se rompan con gran uniformidad. También podemos obtener, como les dije, con estas técnicas, partículas de tamaño micro y nano. Obviamente hay que ajustar los parámetros de la solución y del proceso. Y una de las ventajas más importantes, me parece a mí, es que se forman partículas secas, ¿sí? O sea, la atomización provoca que se evaporen los disolventes a temperatura ambiente, y obtenemos directamente sobre la placa fibras o partículas secas sin la necesidad de altas temperaturas, que eso a veces, dependiendo de qué principio activo querramos encapsular, pero lo más usual es que sean sensibles a altas temperaturas, algunos biopolímeros también. Mediante estas técnicas podemos trabajar sin problema. Y bueno, acá están las partículas que desarrollé allá en Valencia. Trabajamos con agar, que como les dije era un ficocoloide, ellos lo extraen de algas que recolectan de las costas. Y cambiando los parámetros de la solución y del proceso, obtuvimos distintos tamaños de partícula. Acá están la distribución de tamaños. Logramos obtener partículas micro y nanométricas.
Y particularmente nosotros las utilizamos para encapsular pigmentos naturales que no son estables en pHs ácidos, con lo cual a través de esta técnica podemos encapsularlos y utilizarlos en alimentos con pHs más bajos, como por ejemplo yogures. Y a modo de conclusión, como para cerrar la charla, como vimos, los mares y océanos tienen una inmensa cantidad y variedad de recursos, principalmente alimentos y actividades que ayudan a la economía de la población. Es importante cuidar estos recursos marinos, poder regular su explotación para no ocasionar daños ambientales. Los biopolímeros que podemos obtener de los recursos marinos, como vimos, los desechos marinos, como son los caparazones de los crustáceos, pueden servir para obtener biopolímeros con excelentes propiedades, igual que los que extraemos de algas. Y estos biopolímeros obviamente sirven para desarrollar una gran cantidad de productos distintos, no solo nanomateriales, también, por ejemplo, envases biodegradables o recubrimientos para alimentos. También sirven para desarrollar nanomateriales a partir de estos biopolímeros con diversas aplicaciones, como vimos, en el área de alimentos, en el área de medicina, cosmética, textil, para también tratamiento de aguas y muchos otros más. Como dije, va a depender de el tipo de aplicación que querramos, qué tamaño vamos a necesitar de esos materiales, y en el caso de vehiculizar algún principio activo, si lo que necesitamos es solamente protegerlo ante algún factor externo, o si necesitamos, por ejemplo, una liberación sostenida, que es lo que trabajamos nosotros en el agro.